quien es licenciado, quien es licenciado en Tecnología por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Tiene el curso del Sistema Óptico de Ojo Humano en la Universidad de Zaragoza, España. Es pasante de la maestría en Ingeniería Eléctrica y actualmente cursa el doctorado en Ingeniería en la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura A, adscrito a la carrera de optometría en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Doctor, maestro, muchas gracias por acompañarnos y dejo en sus manos este webinar. ¿Sí? Sí se ve, ¿verdad? Ya, maestro. Muy bien. Ok, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la óptica en el ámbito clínico y experimental. Nos acompaña un grupo de profesores que ha participado en el diplomado de óptica biomédica. Y bueno, antes de hablar un poquito con ellos o de platicar y charlar con ellos, les quiero hacer un preámbulo de lo que es la óptica biomédica en particular. Pero empecemos por la parte de la óptica, que es una disciplina de la física que estudia el comportamiento de la luz, estas radiaciones electromagnéticas del espectro visible, a partir de su origen, medio de propagación y detección, así como su interacción con la materia, sin considerar su origen biológico o mineral. Por otra parte, la ingeniería biomédica es el resultado de los principios y técnicas de la ingeniería aplicados a la medicina. Se dedica principalmente al diseño y construcción de instrumentos para su uso en medicina. La óptica biomédica surge como la necesidad de unir fundamentos y principios de la óptica en el estudio de la luz para su interacción con tejidos usando técnicas y herramientas de la ingeniería biomédica, como lo son la computación y el procesamiento digital de imágenes, que permitan el diagnóstico en vivo, comúnmente de forma no invasiva, de estos tejidos y estructuras de origen biológico, por ejemplo, las estructuras del globo ocular. En un contexto internacional, algunas universidades, centros de investigación e institutos incorporan el concepto de óptica biomédica en sus programas de estudio, proyectos de investigación y publicaciones como una rama de la óptica que utiliza herramientas de la tecnología de información para el estudio, diagnóstico y tratamiento en tejidos de origen biológico, usando radiaciones ópticas, esto es luz. Esta disciplina se apoya de otras disciplinas como lo son las matemáticas, la instrumentación y el procesamiento de imágenes médicas. En ese sentido, en España, la Universidad Complutense de Madrid incorpora en el plan de estudios de grado en optometría y óptica la asignatura de óptica biomédica. En tanto, en México, el INAOE tiene un laboratorio de investigación de óptica biomédica. El Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato, tiene un laboratorio de metrología óptica biomédica donde realizan estudios e investigación sobre la córnea, la piel, arterias y hueso. En ese centro de investigaciones cuentan con el Laboratorio Nacional de Óptica de la Visión, donde se hace investigación aplicando los principios de la óptica biomédica. En el ojo humano, la carrera de, la carrera de optometría aquí en la Facultad de Estudios Superiores en Iztacala, a partir o a través de la División de Extensión Universitaria, oferta el primer diplomado en óptica biomédica y único en su tipo en América Latina. En el ámbito de la optometría resulta trascendente el estudio del ojo humano, siendo una prioridad para el profesional de la salud visual cuidar la integridad del globo ocular, quienes desde una perspectiva clínica hacen uso de instrumentos ópticos para diagnosticar y dar seguimiento y tratar alteraciones de las estructuras del ojo, que permitan mantener el estado de salud refractivo ocular. Los sistemas de medición y corrección visual se han vuelto cada vez más permeables a la población optométrica. Estudios de gabinete como lo son la topografía corneal, la tomografía de coherencia óptica, la barometría ocular, la campimetría, por mencionar solo algunos. Es por ello que el día de hoy nos acompaña un grupo de profesores del Diplomado de Óptica Biomédica con quienes conversaremos sobre la óptica desde un ámbito clínico por parte de optometría y un ámbito experimental por parte de los físicos e ingenieros que hoy nos acompañan. Ellos son la maestra en ingeniería Anaísa Acevedo Barrera, la maestra en educación María Ivonne Vázquez Salvador, el licenciado en optometría Jorge Saavedra Cruz y el maestro en ingeniería Oliver Huerta Carranzo, así como yo, un servidor. Voy a leer brevemente una reseña curricular de cada uno y posteriormente conversaremos con ellos sobre los temas de óptica en el ámbito clínico y experimental.
y cómo esto nos ha ayudado a tener mejores condiciones diagnósticas para nuestros pacientes. La profesora María Ivonne Vázquez Salvador es licenciada en optometría por la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es egresada de la generación 2012. Ha tomado diversos cursos de actualización, asistencia a congresos especializados. Es optometrista en Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, institución de asistencia privada desde el 2013 a la fecha. Realizó una maestría en educación y docencia. Además, es profesor ordinario de asignatura A en la carrera de optometría de 2016 a la fecha. También participa como ponente en el Diplomado de Óptica Biomédica en los módulos clínica, el segmento anterior y biomecánica corneal, así como en el módulo clínica, el segmento posterior y campos visuales. Ahora les daré una breve reseña de la profesora Anaís. Anaís Acevedo Barrera se recibió en 2013 de la carrera de Ingeniería Física en la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, Cuba. Terminó sus estudios de maestría en 2016 en el posgrado de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el cual actualmente ha concluido los créditos del programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica. Su proyecto de doctorado consiste en el desarrollo de sensores ópticos para el estudio de procesos biológicos, el cual realiza en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM. En el primer trimestre del año 2020, realizó una estancia de investigación doctoral en el Laboratorio de Pulsos Ultracortos y Materiales del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. En el periodo de 2018 a 2020, ha publicado como autor y coautor 4 artículos en revistas arbitradas por pares de circulación internacional e indizadas, y ha participado en 7 congresos internacionales y nacionales, presentando ponencia o cartel. Cuenta con experiencia docente en cursos de física aplicada desde el inicio de su formación y ha participado en el Diplomado de Óptica Biomédica. Ahora les daré una breve reseña del profesor Jorge. Él es licenciado en optometría, es graduado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, generación 2003-2006. Trabajó 4 años como jefe de ventas en Ópticas Lux, 5 años como jefe de área de estudios de electrodiagnóstico en el módulo de oftalmología y comunicación humana ubicado en Naucalpan, Estado de México. Hoy ha trabajado más de 6 años en la valoración de fondo de ojo para pacientes diabéticos en el Centro de Atención Integral al Paciente Diabético, ubicado en el Estado de México. Es profesor de asignatura A de optometría en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Actualmente es coordinador del área de estudios de especiales y fundador del Hospital Especializado Mexiquense de la Salud Visual. Es ponente en el Diplomado de Óptica Biomédica en los módulos Introducción a la Óptica Biomédica, Clínica de Refracción Avanzada y Métrica Ocular, así como en el módulo Clínica del segmento posterior y campos visuales. Ahora les voy a leer una breve reseña de la trayectoria del profesor Oliver. Oliver Huerta Carranza se recibió en 2014 de la licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Terminó sus estudios de maestría en 2016 en el posgrado de Ingeniería de la UNAM. En su tesis de maestría desarrolló un algoritmo computacional para corregir errores en topografía corneal debido a desalineaciones del sistema. Actualmente ha concluido los créditos del programa de doctorado en Ingeniería Eléctrica. Su proyecto de doctorado consiste en el desarrollo de un sistema óptico para medir la potencia de lentes de forma libre, utilizando un arreglo tipo Hartmann, el cual realizó en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, a cargo del doctor José Rufino Díaz Uribe. Ha publicado como autor y coautor artículos relacionados con instrumentos para evaluar la topografía corneal por el método de pantallas nulas en revistas arbitradas y de circulación internacional e indizadas, y ha participado en congresos internacionales y nacionales, presentando ponencias o cartel. Cuenta con experiencia docente en cursos de óptica desde 2013 en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es instructor y ponente en el Diplomado de Óptica Biomédica. Bienvenido, Oliver. Entonces, vamos a dar inicio a este conversatorio, pues platicando un poquito de la experiencia que tiene cada uno de ellos, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito experimental. En este momento, en esta ocasión, voy a empezar con el profesor Jorge Saavedra, porque es uno de los primeros que empieza el curso o imparte el curso en el Diplomado de Óptica Biomédica. Jorge Saavedra, profesor, está por ahí, puede habilitar su cámara para que lo conozcan. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias, profe. Qué bueno, me da mucho gusto. El profesor Gracias. Jorge, como ponente del Diplomado en Óptica, participa describiendo las características de varios instrumentos biomédicos utilizados en optometría y en oftalmología. Esto se debe, pues, a su experiencia que tiene en el hospital, ¿verdad? Entonces, me gustaría preguntarle, profesor Jorge, ¿qué instrumentos ópticos utilizas en tu práctica clínica en el hospital?
Pues iniciando desde del retinoscopio, pasando por el lensómetro, autorrefractor, eh, OCT, cámaras de fluorangiografía y fondo de ojo, campímetro computarizado, topógrafos corneales del Atlas, el Oculus Pentacam. Contamos también manejamos también el IOL Master, Ujú. y de momento son los equipos que íbamos a manejar. Por ejemplo, en ese sentido, profesor, el uso de la tecnología de OCT, la tomografía de coherencia óptica, ¿cómo nos ha ayudado a la detección oportuna y seguimiento de patologías? Es una herramienta ya muy útil para la evaluación de fondo de ojo, ya que nos describe muchas características acerca de lo que es las estructuras como la mácula, el área foveal, todo lo que es la retina y pues el nervio óptico, al igual que todo el segmento anterior, ya ahorita, actualmente el OCT pues nos permite evaluar todo lo que es la integridad del globo ocular. Muy bien. También comentó algo sobre la fluorangiografía, ¿no? Usted, bueno, en el curso, en el diplomado de óptica biomédica, pues nos platica mucho sobre la técnica de fluorangiografía y tiene mucha experiencia en esa área, ¿no? ¿Nos puede platicar cómo es el procedimiento para realizar la fluorangiografía? ¿Cómo le hacen? Vaya, pues como por ser un estudio invasivo, de primera instancia lo que se requiere es un consentimiento informado por parte del paciente, informar acerca de los riesgos y complicaciones que pueden llegar a presentar. Eh, Posterior a eso, se hace una valoración de los signos vitales a nuestros pacientes para saber si vienen con la presión estable. Muy importante que vengan en ayuno, acompañados, y comenzamos con lo que es la dilatación. Una vez iniciada la dilatación, pasamos a nuestro paciente a una cámara especial, la cámara de fondo de ojo. En este caso manejo la FF450 Plus de Zeiss, en la cual iniciamos con una fotoclínica, haciendo un mapeo de todo lo que es el área, todo lo que es la retina, tanto el área central como el área periférica, pasando por todas las posiciones de mirada. Y posterior a esto, se hace la canalización, aplicamos el medio de contraste de manera intravenosa, lo colocamos en el antebrazo. La literatura nos marca que podemos manejar, bueno, se maneja de 5 mililitros la aplicación de la fluoresceína. Ujú. Ujú. Una vez que ya canalizamos a nuestro paciente, colocamos nuevamente en la cámara e iniciamos con el procedimiento en el cual, a partir de que pasamos el medicamento, tarda de 8 a 10 segundos en verse el flujo, ajá, y empezar con tiempos, la fase temprana, ¿ok? Hasta tomar la mayor cantidad de fotos para ver cómo se ve el paso de la fluoresceína a través del torrente sanguíneo del globo ocular. En esta fase observamos todas las etapas de la fluorangiografía, la primera que es la coroidea, después la arteriovenosa, la arterial, la fase pico, arteriovenosa, la fase venosa inicial, la fase venosa tardía, y esto nos tarda un aproximado de minuto y medio, ajá, para después dar paso a la fase tardía, en la cual ya vemos cómo empieza el proceso de eliminación del paso de la fluoresceína, y pues ver si hay algún tipo de zona de lesión o fuga que nos revele algún dato clínico para el tratamiento del paciente. Muy bien, profesor. Y del personal encargado del área de la salud, ¿quiénes participan en este estudio? O sea, ¿quiénes lo realizan? ¿O quién lo En está involucrado desde el médico, que es quien manda la indicación del estudio de fluorografía. Nosotros como licenciados en optometría nos encargamos de todo el proceso, junto con el apoyo de tanto compañeros pasantes de la carrera como el personal de enfermería, quienes son el personal que nos apoya a la canalización. Y bueno, pues también contamos con el apoyo del personal médico, el personal de anestesia y medicina interna, quienes se llegan a involucrar en caso de presentarse alguna reacción adversa en dicho procedimiento.
Ok, profesor, muchas gracias. La fotografía de fondo de ojo, ¿qué importancia tiene en el diagnóstico y seguimiento de patologías? Usted, bueno, es experto, ¿no? En eso. Pues nos ha venido a revolucionar mucho lo que es la foto clínica. Nos permite dar un mayor seguimiento, un rastreo, una detección oportuna, así como un manejo adecuado. Nosotros lo hacemos a diario, la valoración de fondo de ojo, y nos permite, pues, mostrar a todos los pacientes, a los pacientes, a los médicos, para así poder dar un tratamiento y un seguimiento oportuno a las patologías, así como los cambios que pueden llegar a presentarse. Muy bien, profesor. Yo también quiero preguntarte algo más de los estudios de gabinete que se realizan ahí en lo que ustedes le llaman el área oscura o el cuarto oscuro. Pues básicamente hay otros estudios que también tienen mucha importancia, como es la biometría ocular. ¿Puedes platicarnos qué se hace en biometría ocular y cómo se hace el procedimiento? Bueno, la biometría ocular es lo podemos ver así como un resumen de lo que es la ecografía para la ecografía y el cálculo de lente intraocular. En este caso ocupamos un equipo que es el IOL Master, el cual se encarga de resumir ese procedimiento, ¿no? Porque la ecografía, pues es más invasiva. En este caso es por medio de luz y nos permite medir la longitud axial, hacer un cálculo del lente intraocular que requiere el paciente, se encarga de hacer de tomar las queratometrías, una pequeña topografía, perdón, e igual una tomografía para, en el caso de opacidades, determinar si estamos, el eje que se traza con el IOL Master está enfocando directamente en el área foveal para saber que el cálculo del lente intraocular sea el adecuado, el correcto. Entonces, se hace uso, se aprovecha la luz para utilizar como una herramienta para el cálculo de todo esto, ¿no? Del lente intraocular, básicamente. Sí, porque comúnmente, bueno, normalmente lo que se hace es hacer una ecografía, un modo A, en el cual se hace el cálculo de la longitud axial, se mide la profundidad de la cámara anterior para hacer el cálculo en cuanto a la distancia y ver el poder que requiere el lente intraocular. Y en el caso del IOL Master ya no es invasivo, ya no se toca al paciente, ya nada más es por medio del paso de la luz que nos permite hacer ese trazado, esas mediciones para, con las diferentes fórmulas para calcular el lente intraocular, pues eso nos permite no lastimar tanto al paciente y que sea un cálculo un poco más preciso. ¿Ese estudio lo realizas tú o quién lo realiza? Sí, también lo realizamos nosotros. Esa parte, bueno, el área en el Hospital de Estudios de Gabinete se divide en dos, lo que es el área de zona oscura, donde nos encargamos de campos visuales, OCT, fluorangiografía, topografía, y en el área de zona clara es donde se encargan de el modo A, modo B, IOL Master y microscopía especular. Yo quiero también aprovechar el momento para preguntarte que en tu experiencia clínica, ¿cómo es la interacción optometrista-oftalmólogo? Mira, pues lejos de muchas ocasiones se ha notado como esa rivalidad, ¿no? Del oftalmólogo y el optometrista. En este caso, bueno, yo que trabajo a diario con oftalmólogos, vamos muy de la mano, ajá, ya que el oftalmólogo nos canaliza al paciente con dicho diagnóstico, nos hace una solicitud de un estudio y nosotros realizamos toda la valoración con todos los equipos que requerimos. Aquí, si por ejemplo nosotros como personal a cargo del área detectamos o encontramos alguna anomalía o algo fuera de lo normal, mandamos un estudio adicional. Vamos, por ejemplo, nos ha tocado que en ocasiones el médico nos pide un OCT de nervio óptico, por ejemplo. Entonces nosotros como tal siempre por default hacemos mácula y nervio óptico. Ajá. Si se llegase a presentar alguna alteración, aunque no venga relacionada con el diagnóstico o que notemos alguna normalidad,
nosotros mandamos ese estudio al médico, haciéndole referencia a que pues, encontramos un dato que puede ser trascendente, y muchas ocasiones pues hemos recibido esa cordialidad de decir, ¿sabes qué? Estuvo bien porque eso me ayudó a darle un seguimiento para que nuestro paciente que venía solamente a glaucoma, pues lo pasamos a retina para darle una mejor atención y bueno, darle un mejor seguimiento a la patología que se llegue a detectar. Ok, Entonces, en este caso, nosotros sí trabajamos muy de la mano, muy estrechamente con el oftalmólogo, siempre manteniendo un respeto, pero siempre en esa cordialidad de decir vamos a trabajar juntos como un equipo para que en beneficio de la salud del paciente. claro, siempre debe estar primero la salud y el beneficio del paciente, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, profesor. Vamos, por cuestiones de tiempo, vamos a avanzar para platicar con los demás ponentes, pero al final habrá una serie de preguntas. A ver, en el chat están colocando algunas preguntas, a ver si las puede revisar. Y Sí, ahorita claro. regresamos. Muchas gracias, profesor. No, aquí a ti. Vamos ahora a conversar un momento con Anaís. Pues Anaís acaba de terminar su doctorado en ingeniería eléctrica. ¿Estás por aquí, Anaís? Hola, buenas Hola, tardes. hola. Hola, buenas tardes. Pues Anaís, la conozco desde hace tiempo, es una persona bastante trabajadora y muy activa en el área de la investigación. Muchas gracias, Anaís, por estar aquí. Yo quiero preguntarte algunas cosas muy en particular, ¿no? Más asociada a la parte experimental, a la parte de investigación. Entonces, quisiera preguntarte en un principio, ¿cuál es la importancia de realizar investigación básica? Bueno, primeramente muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a todos los que están presentes. Y sí, pues en el ámbito de la óptica biomédica, como bien lo mencionó el profesor Irán al principio, que se encarga de estudiar, es una rama de la óptica que se encarga de estudiar las propiedades ópticas de materiales biológicos, ya sean tejidos, biofluidos o células individuales, con el objetivo de enlazar las técnicas ópticas ya existentes y crear técnicas sobre todo de diagnóstico y tratamiento, que se trata de que sean en su mayoría no invasivas. Entonces, la investigación básica en este sentido es muy importante porque lo que se hace es ligar el conocimiento de física y en particular en este caso de óptica, teorías, modelos matemáticos que ya se tienen para extraer a partir de ligar estas teorías y que ya con las que ya se cuenta, herramientas teóricas con las que ya se cuenta, ligarlas con propiedades que uno pueda medir en el laboratorio y a partir de ahí extraer propiedades ya sea de la microestructura de un tejido biológico, de los organelos de una célula, por ejemplo, que también se ha logrado a partir de técnicas de óptica biomédica, etcétera, ¿no? Anaís, en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿tú qué participación has tenido en proyectos de investigación asociados al ojo? Porque pues has participado en algunos. ¿Puedes platicarle aquí Sí, por ejemplo, en el marco del diplomado de óptica biomédica, otras ediciones anteriores, se trabajó con un grupo de estudiantes en el estudio de las propiedades ópticas de la lágrima o de una película lagrimal. Nosotros en el laboratorio del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, que es donde yo estoy haciendo mi doctorado, particularmente en el grupo de física de sensores, allí tenemos un grupo de instrumentos para medir, que sirven para medir el índice de refracción en particular de películas delgadas de fluidos, por ejemplo, en el caso, en el caso particular de un refractómetro de AVE, que es un refractómetro comercial con el cual podemos medir el índice de refracción en particular de líquidos. Y tenemos otros refractómetros no convencionales, que son aparatos de laboratorio construidos en el laboratorio, con el objetivo de medir un poquito más allá del índice de refracción, ya meternos a la microestructura, por ejemplo, de una película inhomogénea, donde pueda haber suspendidas partículas, proteínas, células, y estudiar pues cómo se propaga la luz en este tipo de medios y cómo podemos extraer
propiedades de esas partículas que están en suspensión. En el caso particular de la lágrima, nosotros queríamos ver si podíamos a través de estas técnicas explorar si había suspensiones de aceites, grasas, como emulsión de grasas o proteínas en particular, porque queríamos ligarlo a investigaciones del diagnóstico del padecimiento de ojo seco, ¿no? Entonces, exploramos más en ese sentido el índice de refracción de una película lagrimal. Estuvimos midiendo el índice de refracción de lágrima artificial y tuvimos también, contamos con un voluntario que se brindó para donarnos lágrimas, o sea, de su lágrima, y también pudimos comparar ese, el índice de refracción entre ambos grupos de lágrimas artificiales y reales. En este caso, yo creo que ahí fue solo como un inicio en este tema. No profundizamos tanto, pero yo creo que se puede todavía sacar más allá, un estudio más a fondo, sobre todo con la disposición de los nuevos estudiantes de las siguientes ediciones del diplomado. Claro. Porque pues es un tema que le interesa mucho a los optometristas. Sí, así es. Además, aprovechando ahorita tu participación, pues sé que habías participado en otro proyecto relacionado con ingeniería tisular, ¿no? Sí, justo. También nosotros tuvimos una colaboración con un alumno, bueno, ya es graduado de la carrera de optometría, su nombre es Alan Uribe. Él estuvo trabajando en un laboratorio en el campus central de la UNAM, un laboratorio que se llama Laboratorio de Ingeniería de Tejidos, que está ubicado en el posgrado de odontología. Aquí, este laboratorio está a cargo del doctor Marco Álvarez y en este laboratorio se tienen diferentes técnicas para realizar injertos con materiales biocompatibles y hacen desde injertos de hueso, no sé, hueso de mamíferos en particular he visto, en ratones han hecho estos estudios, que han sido dañados y cómo estos materiales biocompatibles pueden sustituir el hueso dañado o complementarlo, ¿no? Y pues se estudia desde los procesos de migración celular hacia esas estructuras que ellos desarrollan. Y en el caso mío, con Alan, lo que hicimos fue, su tesis consistía en caracterizar un injerto en el tejido corneal. Él para este injerto utilizaba una córnea de cerdo, una película corneal de cerdo que él previamente descelularizaba. Quiere decir que le destruía las células que estaban en esa película de córnea. Pues él obtenía de la córnea de cerdo una película micrométrica. Entonces, esto era con el objetivo pues, de realizar injertos en la propia córnea humana, ¿no? Y para esto tenía que caracterizar este tejido que él estaba proponiendo, o este andamio que le llamaba él, porque era como, pues el objetivo de ponerlo en la córnea era que las células que están en ese ambiente migraran hacia ese injerto y pues ese tejido fuera absorbido y contribuyera a rellenar esas partes dañadas de la córnea de diferentes pacientes que han tenido diferentes patologías que le han dañado la córnea, ¿no? Entonces él necesitaba caracterizar este andamio en todos los sentidos, pues tuvo que caracterizarlo mecánicamente, de su resistencia mecánica, pues hizo estudios biológicos y entre los estudios que hizo también pues conmigo en particular hizo estudios del índice de refracción y de cómo se transmite la luz en este tipo de medios. En particular, este tipo de películas eran básicamente una estructura de colágeno con hoyos que lo dejados por las células previamente extraídas con los procesos que él le hacía a la película. Y entonces, con las técnicas pues no convencionales de refractometría con las que contamos en el laboratorio, pudimos medir
el índice de refracción de esta estructura de colágeno y sobre todo que a él le interesaba cómo se comportaba la reflexión y transmisión de la luz dentro de esta película al ser inundada con un líquido. Porque de hecho esto es lo que iba a ocurrir cuando se inyectara en el ojo. Pues la película lagrimal iba a estar inundando pues con líquido biofluido, pues con lágrima, ese andamio. Entonces, pues pudimos encontrar con estas técnicas que al inundar con agua, por ejemplo, hicimos con agua y con tejido y con glicerina, pues las propiedades esparcidoras de esa estructura, al tener esos hoyos, pues desaparecían y se veía como si fuera un medio homogéneo. Entonces esto pues nos hizo concluir que pues sí iba a ser pues iba a ser factible el injerto de este tipo de estructuras en el ojo porque pues uno de los objetivos que se sigue es que pues pueda ser una película pues donde pueda pasar libremente la luz o transparente. Ok, sí, sí, de hecho fue un estudio muy interesante con el que pues Alan se tituló para convertirse en licenciado en optometría, ¿no? Sí. Yo quiero aprovechar un poquito esto que estamos platicando de la investigación para preguntarte algo muy importante. Comparando pues el área de optometría y carreras muy afines a optometría, en México se tiene muy pocas líneas de investigación. ¿Consideras que es importante vincular a optometría con la investigación? Yo creo que sí. Sí, bueno, he visto que en donde más está vinculado a la investigación, o por lo menos en el ambiente donde yo me he desarrollado, en el instituto donde estoy, pues está el grupo del doctor Rufino, donde hacen pues proyectos y estudios en la óptica, a nivel de óptica geométrica en el ojo, ¿no? Estudian el ojo como un sistema óptico, las aberraciones que puede haber y todo eso, pero desde el punto de vista pues ya más ligado a la investigación básica en cuanto a la óptica biomédica, yo creo que sí se puede hacer mucho en México y se puede, sobre todo en la UNAM, donde convergen todas estas carreras y centros de investigación que pueden, donde se pueden vincular muy bien la física y la optometría. Sí. Muy bien. Quiero aprovechar para hacerte una última pregunta. Sobre todo, bueno, tiene que ver con el hecho de dar a conocer los resultados de la publicación. Entonces, ¿por qué es importante exponer en foros, en congresos, eventos especializados, el trabajo que se desarrolla en investigación? ¿Por qué es importante? Ok, yo pienso que esto es importante desde el punto de vista de la globalización del conocimiento, por ejemplo, participar en congresos y divulgar, bueno, participar en congresos básicamente es divulgar los, los temas de investigación que tú has venido desarrollando, ¿no? Y casi siempre allí te encuentras con gente que hace cosas parecidas a uno o que hace cosas que a uno le faltan por hacer y es muy fácil complementar investigaciones, puedes encontrar nuevos colegas, abrir nuevas líneas de investigación en colaboración o simplemente tomar los resultados de un colega que esté ahí investigando y pues a través de toda esta parafernalia que son los artículos científicos, pues los puedes citar y son trabajos que ya a lo mejor están hechos, que tú solamente necesitas que esté validado por alguien, ¿no? Por una investigación seria y lo citas y lo haces, pues te apropias, de alguna manera te apropias de este conocimiento porque está puesto a la disposición del mundo, pues de todo el que vaya al Congreso. Y yo creo que esta es la importancia de la divulgación científica y sobre todo en congresos internacionales y en publicaciones. Sí, pues te permite ponerte en contacto con otros investigadores y estar contrastando las ideas, las opiniones para mejorar el proyecto de investigación, ¿no? Entonces yo creo que eso ayuda mucho a seguir avanzando, a tener más Exactamente. conocimiento que tanta falta nos hace pues, a nivel Latinoamérica, ¿no? Pues tú lo sabes muy bien, tú eres cubana y sabes muy bien la necesidad que se tiene de seguir fomentando la investigación. Muchas gracias, Anaís. Vamos a Gracias a continuar. ustedes. Ahorita al final habrá una serie de preguntas. No te vayas. Muchas gracias. No. Ahora voy a pasar la participación a conversar un poquito con la profesora Ivonne.
¿Está por ahí, profesora Ivonne? Hola, hola, maestra Ivonne, ya la vi. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está, maestra Ivonne? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Ok, bueno, la profesora Ivonne participa con nosotros en el diplomado en el módulo de clínica del segmento anterior y del segmento posterior, pero en particular cuando habla en el segmento anterior del ojo, Ivonne pues nos habla de temas de casos clínicos de topografía corneal utilizando particularmente Orbscan, que es un instrumento que se utiliza para realizar estas mediciones, y me gustaría que Ivonne nos comentara algunas cosas desde su experiencia clínica utilizando este tipo de instrumentos. Pues me gustaría preguntarte, profesora Ivonne, ¿cuáles son las aplicaciones clínicas de la topografía corneal y qué instrumentos de topografía utilizas en tu práctica clínica? Ok, muy bien. Bueno, pues las aplicaciones de la topografía principalmente son para el apoyo diagnóstico de patologías a nivel corneal, en especial de ectasias corneales. Más enfocado en hacer la clasificación o el estadio en el que se encuentra dicha ectasia corneal. También se puede utilizar en el preoperatorio y posoperatorio de trasplantes corneales, para cirugías refractivas, cuando se realizan procedimientos para queratocono, como crosslinking, anillos intraestromales. Y también últimamente se ha estado utilizando para el apoyo en la adaptación de lentes, de lentes de contacto. Y bueno, dependiendo de cada equipo, hay algunos equipos que traen integrados algunos programas que nos ayudan mucho a valorar el tipo de lente que le van a colocar al paciente cuando se va a operar de catarata. Pero bueno, ya depende mucho de cada equipo con el que se está trabajando. En lo particular, yo tengo mayor experiencia con el topógrafo de elevación, tanto el Orbscan como el Pentacam. Son los que más utilizo. Bueno, en ese sentido me gustaría aprovechar para preguntarte lo siguiente, ¿no? Al realizar estudios de seguimiento en topografía corneal, realizados a un mismo paciente utilizando diferentes topógrafos, ¿existe alguna variabilidad en los resultados o es indistinto que use uno o que use otro? O sea, si le quiero dar el seguimiento a un paciente. Un seguimiento. Para poder dar seguimiento como tal o para poder comparar entre los resultados de un equipo con otro, no existe variabilidad significativa cuando son córneas regulares o son córneas normales. Me refiero a córneas normales, a córneas pacientes que se quieren someter a alguna cirugía refractiva. Entonces, se hacen las dos topografías y no existe una variabilidad, al menos de que exista un error en la ejecución o en la toma. Pero bien tomadas las dos topografías, no hay variabilidad significativa. Pero para hacer, por ejemplo, un seguimiento como tal de córneas irregulares, sobre todo en el caso de ectasias avanzadas, los parámetros, los datos que arroja un equipo con respecto al otro no se parecen tanto. Y sobre todo pero ya es en ectasias o en queratoconos especialmente ya muy, muy avanzados, porque incluso cuando se utiliza, por ejemplo, el Orbscan, en córneas ya muy, muy curvas, no es posible realizar una toma normal. Entonces se tiene que recurrir a quitar el patrón de anillos de Plácido. Entonces esto nos altera mucho los resultados, sobre todo, bueno, de curvaturas. Y aprovechando eso, bueno, quiero preguntarte si tú has tenido alguna dificultad en la toma de la topografía corneal, algún caso que hayas tenido que te haya costado trabajo, que no pudieras tomar la topografía con uno de esos instrumentos. ¿Sí? No se puede tomar en absoluto en pacientes con alguna
con alguna ectasia muy, muy prominente y pacientes no cooperadores, o sea que aparte de que tengan la ectasia ya en un estadio avanzado, que sean pacientes a lo mejor con síndrome de Down o pacientes menores de unos, no sé, de 6 a 8 años que no Sí cooperan, cooperan, ¿no? cooperan tanto. Ajá. Bueno, también incluso pacientes adultos que les cuesta mucho mantener la fijación, como su visión está bastante disminuida, les cuesta mucho mantener la fijación, y a esto si le sumamos problemas en la película lagrimal, les cuesta mantener el ojo abierto por el tiempo que dura la toma, aunque en realidad son segundos. Pues hay pacientes que les cuesta mucho trabajo mantener la fijación y mantenerse sin parpadear mientras se toma el estudio, pero que son pacientes como difíciles, pero muy pocos los pacientes en los que no se puede realizar ninguna toma exitosa. ¿Cómo te puede afectar la película lagrimal o la calidad o la pérdida de estabilidad de la lágrima? ¿Cómo puede afectar el resultado? Muchísimo, y sobre todo si hablamos de equipos cuyo principio o funcionamiento está basado en los discos de Plácido. En el caso de, hablando específicamente, por ejemplo, de Orpscan y Pentacam, es más probable que nos afecte la calidad lagrimal en el Orpscan que en el Pentacam, porque precisamente el Orpscan, aparte del sistema de hendiduras, está basado en un disco de Plácido. Entonces, como sabemos, cómo funciona el disco de Plácido es a través de la proyección de los anillos concéntricos directamente en la superficie corneal, que en realidad, bueno, se van a reflejar en la película lagrimal. De hecho, bueno, cuando hacemos la práctica en el diplomado, la práctica utilizando algunos lubricantes lágrimas artificiales para hacer las tomas, ahí podemos demostrarle a los alumnos qué tanto afecta la calidad de la lágrima o la estabilidad incluso de la lágrima en las tomas. O sea, los resultados pueden disparar demasiado. Entonces, bueno, sí, afecta muchísimo, sobre todo en equipos cuyo principio está basado en disco de Plácido. Ok. Bueno, maestra Ivonne, muchas gracias por comentarnos su experiencia que tiene en el manejo de este tipo de instrumentos. Más adelante habrá una sesión de preguntas y a lo mejor hay posibilidad de preguntarle otras cosas más que yo quisiera comentar con usted sobre OCT, porque usted maneja el OCT, usted da la clase de OCT en el diplomado, pero ahorita si nos da tiempo, conversamos un poquito sobre eso. ¿Sí? Claro, gracias. Gracias. Pues ahora, en este conversatorio voy a hablar, le voy a hacer una serie de preguntas al profesor Oliver. Él participa en el módulo de matemáticas y en el módulo de métodos numéricos. Entonces, andará por ahí el profesor Oliver. Acá está Oliver, ya te vi. Sí, hola Irán, ¿cómo estás? Hola, hola Oliver, espero que estés muy bien desde tu casa, resguardado, ¿verdad? Quiero aprovechar, Oliver, pues para preguntarte, primero, antes que nada, pues agradecerte que estés aquí con nosotros y preguntarte algo muy particular que tiene que ver con tu trabajo de la tesis de maestría. ¿Por qué en tu tesis de maestría trabajaste este problema de la alineación del sistema, ¿no? De resolver ese problema que había en los errores en la topografía corneal? ¿Por qué elegiste ese tema? Bien, buenas tardes a todos. En mi tesis de maestría estuve trabajando en los algoritmos para recuperar la posición del vértice de la córnea, porque después de toda una serie de investigaciones y de trabajos que se han hecho ahí en el grupo en el que estoy ahí en el ICAD, como estudiante de doctorado, bueno, de maestría en ese momento, notamos que si queríamos reconstruir la forma de la córnea, un factor que afectaba la reconstrucción es la posición del vértice. Entonces, conocer la posición del vértice era crucial para reconstruir la forma de la córnea o reconstruir una superficie más cercana a la forma de la córnea del paciente. Okay, no sé si pueda proyectar una imagen. A ver.
Sí, ¿Sí? sí, ¿Sí puedo? yo creo que sí. A ver, déjame ver. Les voy a proyectar porque creo que es más fácil que lo haga así. ¿Allí se ve? Sí, se ve. Déjame ver, creo que no lo está. ¿Ahí se ve? Sí, ¿Se ve la pantalla completa o se ve tu pantalla en el modo creo que donde tengo que ves la cambiar aquí? siguiente presentación. La siguiente, Así, ¿no? así. Ajá, entonces, ahí está el topógrafo con el que comencé a trabajar con César, bueno, con un estudiante de licenciatura de física, César, y el doctor Manuel. Comenzamos a trabajar en un topógrafo con una forma cónica. Y después de hacer toda una serie de reconstrucciones de la córnea, lo que notamos es que la superficie que se reconstruye depende de la posición del vértice. Entonces, el algoritmo que nació digamos, el problema a resolver en mi tesis de maestría fue, ya tengo un topógrafo, que esa fue la propuesta, un topógrafo en el que están los objetos en un cilindro. Necesito tener los algoritmos que me garanticen que la reconstrucción de la córnea es la correcta. Entonces, Sí. digamos, ese fue mi problema a resolver. Y aquí solo muestro imágenes, ¿no? Pero tuve que implementar toda una serie de ecuaciones para recuperar la posición del vértice y garantizar que la reconstrucción de la córnea es la correcta. ¿Por qué importa que la posición del vértice? Porque si yo no tengo la posición del vértice, no puedo reconstruir estos mapas que para los optometristas son importantes, ¿no? Bueno, todo aquel que se dedique a la evaluación de la córnea, de la cara anterior, la potencia tangencial y sagital o axial, deben recuperar estos mapas. Y si yo no sé dónde está la superficie, dónde está su vértice, estos mapas no corresponden a los mapas reales. Se desvían un poco su comportamiento. Entonces, el problema a resolver en la maestría se planteó primero para reconstruir de manera correcta la forma de la córnea y posteriormente reconstruir los mapas de curvatura. Digamos que eso fue en esencia el problema que resolví en mi Resolviste tesis, en la maestría. la maestría. Luego de ahí, pues te fuiste a la parte del doctorado. ¿Y qué problema resolviste, trabajaste en el doctorado y cómo ese problema se aplica en optometría, ¿no? ¿Qué tiene que ver con optometría? Claro. No, después en el doctorado, ya digamos, me titulé de la maestría o el grado, y un problema importante a resolver allí es medir superficies que no son esféricas. Todos sabemos que las superficies esféricas son muy sencillas de construir y por lo tanto son las que se utilizaban tradicionalmente en los anteojos. Superficie esférica en los anteojos anterior y posterior, ¿no? Las superficies. Ahora, lo que se vio para las personas que no pueden enfocar objetos cercanos ni objetos lejanos, una solución que se planteó en otro tipo de trabajos fue el uso de lentes progresivas. Estas lentes progresivas consisten de dos lóbulos. Un lóbulo superior, aquí no aparece el mouse, pero ahí es, en la parte superior de la lente está un lóbulo en el que la potencia es menor y se utiliza para ver objetos lejanos. En el lóbulo inferior, creo que todos lo notan, cómo se deforma ahí la imagen del ajedrez, del tablero de ajedrez. Sí. En esa zona está un lóbulo de mayor curvatura, es decir, tiene mayor potencia, y esa zona es la que se utiliza para leer o para ver objetos cercanos a la distancia del punto cercano. Entonces, ya tengo este sistema óptico. Lo que me planteó el tutor, el comité, fue, vamos a resolver este problema y lo que necesitamos saber es qué forma tiene esa lente para que yo pueda decidir posteriormente, si quisiera hacer un diseño, cómo debo modificar la forma de esa superficie, de esa lente progresiva, para otro tipo de paciente, ¿no? Que necesite una potencia diferente. Entonces, digamos, en esencia el problema fue, mide la forma de esta superficie y una vez que la mediste, debes obtener estos mapas.
que son los mapas de potencia esférica y el mapa de potencia cilíndrica o de astigmatismo. Algunos le llaman mapa de astigmático. Ahí donde están unos circulitos A y B son las regiones a través de las cuales uno ve objetos lejanos en la parte azul o el color frío, y en la parte de un color más cálido, en el círculo B, es la región que se utiliza en esta lente para ver objetos cercanos. Entonces, todo el trabajo nuevamente era reconstruye la superficie de la lente progresiva, y una vez que la reconstruiste, debes obtener estos mapas, porque estos mapas le van a decir al optometrista, al oftalmólogo, qué tipo de lentes progresivas se le puede recomendar al paciente, ¿no? Recetar. Ok, muy bien. Bueno, nosotros tenemos el problema muy fuerte en optometría de que cuando llega un paciente con un diseño muy particular de lente progresivo y ya no se ven las marcas de referencia de ese diseño, no sabemos qué lente está utilizando el paciente. Entonces, le recomendamos o le recetamos un nuevo lente progresivo que puede modificar su diseño en su corredor de la potencia dióptrica, y cuando el paciente lo utiliza puede decir, ¿sabes qué? No me sirve, no estoy a gusto, me duele la cabeza, no veo bien, con mis lentes anteriores veía mucho mejor. Eso puede llegar a ocurrir cuando cambias de diseño en el corredor del progresivo. Entonces, esta técnica me parece que nos va a permitir, pues, o nos va a ayudar mucho a saber, justo a identificar cuál es el tipo de diseño óptico que está utilizando este paciente, ¿no? Que sería algo así como una aplicación de un lensómetro con mapas de potencia, ¿no? Sí. Y Ok. bueno, hay lensómetros que te pueden dar, digamos, toda esta distribución de potencia que estoy mostrando, pero hay otros lensómetros más sencillos que son punto a punto o por región. Entonces, lo que planteamos en la tesis doctoral es hacer un arreglo muy sencillo. Creo que por ahorita se los puedo mostrar aquí mismo en la presentación. Un arreglo muy sencillo que es hacer una serie de agujeros y con una cámara se miden estos mapas, se obtienen. Pero también algo importante que quiero mencionar aquí es que los métodos que estamos desarrollando ahí en el ICAT son métodos muy sencillos, métodos que se puedan replicar en un taller óptico, porque no tiene mucho sentido que desarrollemos métodos muy complicados y al final del día quienes están haciendo las lentes en los talleres ópticos pues no los puedan implementar, ¿no? Entonces, creo que aquí tengo la imagen, déjame ver si lo tengo por acá, aquí está. La lente progresiva es la que está donde dice PAL, nada más que están las etiquetas en inglés. Delante de la lente progresiva coloco una pantalla con agujeros, literal. Mandé a un cartoncillo, lo mandé a cortar unos agujeritos igualmente espaciados con una cortadora láser. Y con eso le tomé una imagen, digamos, estoy resumiendo el proceso, pude calcular la distribución de potencia. Entonces es un método sencillo de implementar, claro. Oye, y aprovechando que están ahí los mapas que tienes, ¿hay algo muy particular, muy peculiar que se utilizan los instrumentos como los topógrafos corneales y los aberrómetros oculares, que se hace uso de una técnica o de unos polinomios matemáticos que describen tanto frentes de onda como mapas de topografía, ¿no? Entonces tú eres experto o conoces mucho sobre este tipo de mapas que se utilizan actualmente en muchos instrumentos como son los topógrafos y los aberrómetros. ¿Puedes platicarnos un poquito sobre los polinomios de Cernic y para qué se utilizan? Sí, bien, creo que aquí también tengo una imagen de eso. Déjame ver si lo tenía. No lo tengo. Pero los polinomios de Cernique o de Cernic, como le quieran decir, en esencia son como los materiales para hacer una construcción. Cada uno de los polinomios de Cernique me representa una parte de la forma de la córnea, si estoy representando la córnea. Entonces, cada contribución de cada polinomio, al sumar, cuando sumo todos los polinomios, me va a dar como resultado la forma de la córnea. Hay personas, todavía he escuchado, inclusive investigadores, que cuando escuchan polinomios de Cernique piensan directamente en aberraciones. Sin embargo, los polinomios de Cernique no necesariamente representan aberraciones. Son utilizados para representar superficies. Y creo, y algo que tratamos de transmitirles en el diplomado de biomédica es que los polinomios de Cernique yo los puedo utilizar en la superficie
para representar la forma de la córnea, la cara anterior, o para representar al frente de onda. Y no necesariamente cuando uno escucha la palabra Zernike tiene que asociar esos polinomios con las aberraciones. Depende de lo que estés midiendo. Por ejemplo, aquí en el arreglo que les mostré, déjenme ver si, ¿dónde está? Ah, aquí está. Yo lo que hago es medir el frente de onda. También en el diplomado discutimos un poco más qué son las ondas, qué es el frente de onda, y les aclaro allí dónde se miden las aberraciones, porque también hay toda una serie de, uno escucha afirmaciones sobre dónde están las aberraciones. Unos dicen que están en la córnea, otros dicen que están en la cara anterior, otros dicen que están en los rayos. Entonces, en el diplomado de biomédica hacemos todas esas aclaraciones para que los compañeros que tomen el diplomado se lleven una idea más general de qué son las aberraciones y en qué momento yo puedo asociar a los polinomios de Zernike con las aberraciones. Muy bien. Ahorita que mencionaste estos conceptos de trazos, bueno, de rayos, ¿por qué es importante para optometría conocer el trazo exacto de rayos? Creo que también tengo aquí, por ejemplo, hay dos tipos de trazos de rayos. Los trazos que se llaman paraxiales, que son los que nos enseñan en el curso básico de óptica geométrica, y el trazo de rayos exacto. En el trazo de rayos exacto, como el que estoy mostrando allí en la diapositiva, lo que veo es que si yo mando rayos paralelos o si el haz está colimado, lo que veo es que no se enfocan en un punto. ¿Sí? Lo que estoy viendo es, si yo veo esta figura y no sé qué son las aberraciones, alguien podría decir que está mal este diagrama, porque con un primer curso, el curso básico de óptica geométrica, nos enseñan que todos los rayos tienen que ir a un punto, que ese punto es el punto focal o la región focal. Sí. Entonces, el trazo de rayos, que nosotros también enseñamos ahí en el diplomado, el paraxial y además el exacto, y no solamente se los enseñamos, planteamos los programas en software libre para que los estudiantes vean cómo se hace el trazo, rayo por rayo, y después le mandamos a hacer que haga todo el trazo de rayos. Entonces, con ese trazo de rayos, lo que observamos es que las lentes no se comportan como nos platican los libros en el curso básico, sino que presentan un comportamiento que se desvía del comportamiento paraxial, el comportamiento tradicional. Y esto solo lo logramos ver con el trazo de rayos. Entonces, la importancia de utilizar trazos de rayos en el diplomado en particular o en general para cualquier persona que quiera analizar un sistema óptico es que a partir de los rayos podemos identificar qué tipo de aberraciones tiene un sistema óptico. Entonces, si nosotros hacemos el trazo de rayos y queremos saber cómo se comporta un modelo de ojo, aquí tengo dos ejemplos, creo. Déjame ver si los... Aquí tengo el modelo de Navarro. Si yo tengo la curiosidad de saber cómo se comporta ese modelo de ojo, puedo realizar el trazo de rayos y analizar cómo se enfoca en la retina. Es el modelo de Navarro o el modelo de Gullstrand. ¿Sí? Entonces, repito, la importancia del trazo de rayos es el estudio, el estudio e identificar las aberraciones asociadas a un sistema óptico. Ok, muy bien. Fíjate que actualmente los nuevos sistemas, los sistemas que se utilizan para pues, determinar problemas en el ojo, por ejemplo, los topógrafos corneales, ya incluyen software para hacer el trazo exacto de rayos y calcular, por ejemplo, la lente intraocular, ¿no? Porque un paciente después de una cirugía refractiva, la forma de la córnea cambia mucho, su curvatura, y entonces ya los métodos tradicionales ya no te sirven para calcular una lente intraocular. Tienes que utilizar nuevas metodologías. Y una de las nuevas metodologías que se están utilizando en los últimos 10 años ha sido un trazo exacto de rayos a partir de conocer la topografía corneal. Por eso en el diplomado ha sido muy importante pues, conocer esto, porque muchos instrumentos ya lo están implementando en sus algoritmos, ¿no? En el software, para calcular, incluso para hacer simulaciones de cómo ve el paciente, para hacer la simulación de la agudeza visual y poder explicar al paciente cómo es su calidad de visión.
pues se hace un trazo exacto de rayos y con eso ya se puede saber cómo es la mancha que se forma en la retina y cómo el paciente está interpretando la visión que tiene, ¿no? Eso ya lo hacen muchos aberrómetros Sí. oculares. Ok, Oliver, pues muchas gracias en este momento por esta participación. Vamos a una serie de preguntas con el público. Si hay alguna duda, pues ahorita nos lo van a comentar ahí y volvemos para platicar con ustedes, ¿ok? Está bien. Bueno, pues hasta este momento ya hemos conversado sobre la óptica vista desde un punto, desde el ámbito clínico y desde el ámbito experimental. Y ahora sí vamos a continuar con los representantes de la ADEU para ver si hay una sesión si hay preguntas por parte del público. Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias también al resto de los ponentes por sus valiosas intervenciones. Sí tenemos un par de preguntas. La primera de ellas nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el modo A y el modo B de la ecografía? Yo creo que esta pregunta está muy dirigida a lo que comentaba el profesor Jorge Saavedra, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos puede platicar el profesor Jorge. Hola, nuevamente, la diferencia entre el modo A y el modo B, el modo A se va a hacer un cálculo de la longitud que hay, la longitud total del globo ocular, ¿ok? Y el modo B es una imagen por medio de ultrasonido para ver la integridad total del globo ocular. Ajá. Entonces el modo A es para, nos va a servir para hacer el cálculo de la longitud axial del globo ocular, ajá, ver, va a medir en qué zonas va a chocar el sonido. Por ejemplo, esto en cataratas, nos va a mandar por medio del sonido dónde choca, mide la longitud de la cámara anterior, mide la cámara posterior y nos hace el cálculo con respecto a esa longitud para determinar qué tipo de lente intraocular lleva. Y el modo B es una imagen, es como el ultrasonido materno, para determinar cómo está constituido el globo ocular y ver la integridad también de la retina. Muy bien, así es. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta. Sí. ¿Cómo podemos tener acceso a los costos que manejan de estos estudios como un OCT de nervio óptico, un campo visual? No sé si aquí nos pudiera apoyar la profesora Ivonne. Sí, claro. Bueno, pues en el caso de la fundación en el hospital donde yo trabajo, hay una línea de call center. Ahí les pueden dar informes sobre costos de cualquier consulta hasta estudios de diagnóstico. Nada más que, bueno, siempre se les va a solicitar la orden médica o la orden del profesional que manda cualquier estudio. Ajá. Pero sí, entonces me imagino que en cualquier hospital o clínica oftalmológica, bueno, lo tendrían que checar directamente pues con ellos. Ahorita están dando consulta ahí en el hospital con esta Sí. situación de la pandemia. Sí. Sí, ¿Son pacientes ya citados o ya agendados? Pues de los dos igual, si nada más se requiere el estudio, se agenda su cita y sin problema se les puede realizar. Solamente es cuestión de checar agendas. Algunos servicios están más saturados que otros, entonces podría tal vez un poquito de problema en el tiempo en el que se les agende la cita, pero ya estamos laborando con normalidad. Ah, ok. Entonces, ¿tienen alguna otra duda o pregunta? Tenemos aquí una pregunta más, maestro. Durante la intervención del maestro Oliver, nos preguntaron, ¿qué tipo de OCT manejan?
Ah, ya, pero sí, me parece que lo de OCT está más orientado hacia la profesora Ivonne y hacia el profesor Jorge, porque son los que manejan OCT en las clínicas, ¿no? Donde trabajan. Profesor Jorge, ¿nos puede comentar cuál es el OCT que ustedes manejan allá en el hospital? Sí, nosotros manejamos de la marca Zeiss, Cirrus HD 4000, que es la versión por ahí del 2011, y el Cirrus 5000, ajá, que ambos son de dominio espectral, que ese viene siendo como por ahí del 2016 más o menos. Son los OCTs que manejamos nosotros. Y aprovechando, profesor Jorge, en las consultas que están dando ahí, o la pregunta anterior que estaban preguntando sobre los costos de los estudios y la disponibilidad de ellos, ¿ustedes están trabajando ahorita ya con pacientes en el hospital? Sí, sí estamos trabajando pues de manera, digamos lo que normal. No tenemos, obviamente llevamos una agenda de pacientes, todo viene referido por parte del personal de oftalmología y haciendo alusión a lo que decía la profesora Ivonne, también atendemos pacientes de manera externa con una referencia del profesional de la salud que requiere dicho estudio. Ok, muchas gracias, profesor. ¿Existe alguna otra? Maestro, sí, nos están colocando una pregunta hace unos instantes. Nos piden, ¿podría repetir la función de los polinomios de Zernike, ya que mencionó que no son aberraciones como tal? ¿Por ahí aparece quién pregunta eso? Oliver, ¿podrías ayudarnos a responder? Sí, sí, perdón. Voy a compartir nuevamente mi pantalla, nada más Sí, gracias. para facilitar. Ahí se ve. Sí. Creo que debo cambiar nuevamente. Ujú. Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, muy bien. Bien, ¿por qué digo que los polinomios de Zernike no son aberraciones? Los polinomios de Zernike son una serie de funciones matemáticas que se utilizan para representar una superficie en 3 dimensiones. ¿A qué me refiero? Aquí pongo el ejemplo de una lente que está llena de lóbulos, que tiene muchas curvaturas, es el equivalente, digamos, al astigmatismo. Para poder modelar estos lóbulos en esta lente, se utilizan los polinomios de Zernike. Cuando yo utilizo de esta manera los polinomios de Zernike para representar la cara anterior de una lente, los polinomios no son aberraciones. Para que sean aberraciones, los polinomios de Zernike deben modelar al frente de onda. Cuando los polinomios de Zernike modelan al frente de onda, cada uno de ellos sí es una aberración. Pero si yo los utilizo para representar la cara anterior de la córnea o de cualquier lente, en este caso pongo aquí con una con varios lóbulos, no son aberraciones. Depende de dónde los coloques los polinomios de Zernike, uno les puede atribuir el carácter de aberraciones. ¿Sí? Ok. Espero haber contestado. Sí, esperamos haber respondido, ayudado a responder esa duda, porque luego muchas veces se utilizan indistintamente a los polinomios, pensando que representan lo mismo y no es así. Muchas gracias, maestros. Nos preguntan, ¿cuáles son las aptitudes necesarias para estudiar el diplomado en óptica biomédica? Pues básicamente el diplomado está dirigido a los pasantes y a los egresados de la licenciatura en optometría. Lo que se requiere es que tengan interés en poder entender el principio de funcionamiento de los instrumentos biomédicos que se utilizan para el diagnóstico de patologías y el seguimiento, ¿no? Porque muchas veces, terminando la licenciatura, pues salen y ya no saben hacia dónde dirigir su actividad profesional. Entonces, estos participantes del diplomado en óptica biomédica deben de tener esa aptitud de poder tomar esa decisión de seguir adelante con el trabajo colaborativo, tanto con optometristas, con otros oftalmólogos, otros colegas del área, incluso en la investigación, ¿por qué no? Ya veíamos con el caso de Anaís,
que deben de tener esa disposición, si quieren hacer investigación, como era el caso del estudio que hacían en la transparencia de la córnea para tejidos, para injertos corneales, pues debe de tener como que esa aptitud o esa disposición el participante del diplomado, ¿no? Incluso esa aptitud o disposición de poder publicar los resultados de sus investigaciones. Y si no le gusta el área de investigación, bueno, pues puede buscar cómo insertarse en el área de los estudios de gabinete, ¿no? Que realmente es muy remunerado, solo que en México no hay tantos centros de estudio de gabinete. Por eso los hospitales están muy saturados. Espero, bueno, a ver. De acuerdo, maestro. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá que dice, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían los siguientes pasos para el diagnóstico de ojo seco? Yo creo que esta nos puede ayudar Anaís, que estuvo trabajando con el estudio del índice de refracción de la lágrima, porque estábamos revisando ahí, por ejemplo, la osmolaridad, ¿no? Anaís. Sí. Incluso habíamos hecho por ahí un cálculo de las curvas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, ¿me puedes repetir la pregunta? Perdón. Sí, claro que sí, con gusto. Dice, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles serían los siguientes pasos para el diagnóstico de ojo seco? Bueno, nosotros, como dice el profesor Irán, muchas gracias por repetirme la pregunta, estuvimos viendo que en general, pues cualquier tejido biológico que uno pone en un ambiente de osmolaridad más abajo de la considerada como isotónica, o sea, cuando ponemos las células, cualquier tipo de células en un ambiente hipotónico, que quiere decir que tiene una osmolaridad baja, más baja que la considerada como la normal en fluidos biológicos, pues las células se someten a un estrés, ¿no? A un estrés osmótico, en este caso, y lo que hacen es tender a absorber agua del exterior para contrarrestar esa diferencia en la osmolaridad entre el interior y el exterior de las células, ¿no? Y entonces el tejido tiende a inflamarse. Y lo que hay que ver es que pues la lágrima, si tiene una tendencia a ser más salina de lo normal, entonces podría ser un indicador de este padecimiento del ojo seco. Entonces, en eso iba enfocada nuestra investigación también, en investigar cuál era la salinidad de la lágrima y también investigar cuál era la salinidad de las lágrimas artificiales, ¿no? Porque puede que el tejido, en el caso del ojo seco, lo que necesita es una lágrima quizá menos salina para contrarrestar este aumento de esta disminución de la osmolaridad en el ojo, ¿no? En la película lagrimal real, digamos, no artificial. Sí, de hecho, en eso consistía el estudio que estábamos haciendo del índice de refracción, ¿no? En poder relacionar justo la osmolaridad, que es uno de los factores que siempre nos fijamos en la calidad de la película lagrimal, ¿no? O en la lágrima, básicamente. Entonces, con el medir el índice de refracción utilizando luz, pues nos ayudaba a poder relacionar justo los valores o los parámetros con la osmolaridad de la lágrima y con eso poder determinar cuál debería de ser el tratamiento adecuado para esa lágrima a partir del estudio que se hacía, ¿no? Yo creo que hacia allá iría dirigido el proceso o el diagnóstico del ojo seco, incluso el tratamiento, ¿no? Sí. Tenemos otra pregunta, maestro, precisamente ampliando esta respuesta de la maestra Anaís. Nos dicen, con el ojo seco, el reflejo de las imágenes en el estudio de disco de Plácido pueden verse afectadas. ¿Hasta qué grado? Bueno, eso lo comentábamos ahorita que estábamos platicando con la profesora Ivonne sobre cómo influye la calidad de la película lagrimal. Profesora Ivonne, ¿podría apoyarnos
Claro. ¿Qué tanto se pueden ver afectadas? Sí, La ¿hasta qué calidad de grado? las imágenes. Ok. Pues depende mucho de qué tan irregular aparezcan las miras de los discos. Para las ocasiones en las que los discos se ven muy distorsionados, siempre nos vamos a estar apoyando con el parpadeo del paciente. Es la primera opción. Si después de varios intentos la lágrima se sigue rompiendo rápidamente o no logramos quitar algunas distorsiones en los discos, podemos recurrir a la aplicación de lubricante. Pero bueno, después de la aplicación del lubricante hay que esperar un tiempo para que la lágrima se estabilice y poder realizar la toma. ¿Hasta qué grado? Pues depende mucho de qué tan rápido se evapore la lágrima del paciente. Como comentábamos hace un rato, pueden variar sobre todo de datos de curvatura de una manera muy, pues muy, muy grande, o sí es muy importante estar al pendiente todo el tiempo de la estabilidad de la lágrima, porque los parámetros se pueden disparar de forma significativa. Incluso no nada más nos hace, hay variación en las curvaturas, sino también incluso en el eje de los meridianos principales. Entonces siempre es importante hacer la revisión de las imágenes, aunque ya se tengan hechas las tomas, hacer la revisión de la imagen de anillos de Plácido para ver el momento exacto en el que se hizo la toma y ver que en ese momento los anillos hayan estado bien formados. Y de no ser así, hay que repetir el estudio hasta lograr una buena imagen de los discos de Plácido. Maestra, en ese sentido, nos preguntan, aquí dice Misan, dice, si durante el estudio de ORBSCAN me auxilio con lubricante, ¿cuánto tendría que esperar para realizar la toma que no afecte, ¿no? Ok. Puedes esperar un minuto después de instilar las gotas, un minuto que el paciente parpadee de forma normal y puedes empezar a hacer tus tomas para que tú al realizar las tomas vayas viendo cómo se va estabilizando la lágrima. No hay como un tiempo determinado que yo te pueda decir, ay, deja esperando a tu paciente 10 minutos antes de empezar a tomar los estudios nuevamente, sino más bien la estabilidad la vamos a estar nosotros observando al empezar a realizar los estudios. Entonces, sin problema, después de instilar las gotas, esperas un minuto nada más a que se disemine bien. Y secar el exceso y puedes empezar a tomar, hacer tus tomas. Obviamente no es recomendable mandar el estudio o tomar como confiable la primera toma que haces después de la instilación de lubricante. Hay que estar repitiendo las tomas algunas veces para que tú observes cómo se está comportando la lágrima, y en el momento que la lágrima permanezca estable, eso también te puedes ayudar con los parámetros que te van saliendo entre una toma y otra. Es como ya decides qué estudio es el que vas a mandar, pero no hay como tal un tiempo estimado, porque bueno, también depende mucho del lubricante que utilices y del grado de afección de la película lagrimal de tu paciente. Sí, así es. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, maestro. Ya por el momento son las preguntas que nos compartieron a través del chat. Y pues bueno, no resta más que agradecer su participación, su coordinación y pues también a cada uno de los ponentes que nos hicieron el favor de acompañarnos en este espacio. Aprovecho también para comentarles que en el chat estamos colocando una liga para que quien desee conocer mayor información del diplomado en óptica biomédica puede ingresar ahí y pues bueno, estará la información disponible. Muchísimas gracias, maestro Irán. Un gusto contar con su participación en esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y muchas gracias a las personas que acudieron a este evento.
Muchísimas gracias y pues que tengan todos una excelente tarde.